Buenas mi gente, bienvenidos a su canal Salud y Ciencia. En el día de hoy te traemos un excelente jabón líquido casero de lavar, preparado con diferentes ingredientes muy eficaces para arrancar el sucio de la ropa, dejándola limpia y reluciente. Y lo más importante, que esos ingredientes son fáciles de conseguir. Continúa viendo el video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos. Los ingredientes que usaremos son agua, bicarbonato de sodio, jabón en barra de lavar de esta marca. Vamos a usar el jabón en polvo de la misma marca. Vamos a usar el jabón en barra media barra. Jabón líquido de lavar también vamos a usar. Perfecto, vamos a empezar con la preparación. Vamos a agregar primero acá lo que es el jabón en barra, que ya lo rayamos. Tenemos acá media barra, que son 50 gramos que tenía este. Lo agregamos, toda la cantidad que tenemos acá. Y vamos a estarlo regando para que sea más fácil de disolver a la hora que se le eche el agua. Recuerde que siempre usamos agua bien calientita para que se pueda disolver más fácil. Agregamos el agua y vamos a apartarlo un momento mientras seguimos con los siguientes ingredientes para disolver. Perfecto, vamos a usar este envase para disolver lo que es el bicarbonato de sodio, que es excelente arrancando el sucio de la ropa. Agregamos una cucharadita, vamos a agregarle y vamos a estarla disolviendo. Agregamos un poquito de agua. Cuando le agregamos el agua, que está bien calientita, hace efervescencia, debemos tener cuidado de que no se nos vaya a derramar y también de no quemarnos, porque el agua está bien calientita, como les dije, para que se disuelva más fácil nuestro jabón en barra. Lo apartamos un momento y continuamos entonces con nuestro jabón en polvo de lavar o detergente en polvo. Esta nueva marca, que está bien barata, está en oferta. Vamos a usar esta fundita completa, ya de 200 gramos. Vamos a estarlo probando a ver qué tal nos va a funcionar. Vamos a agregar toda la cantidad de este envase acá y lo vamos a disolver. Huele súper rico y se ve que está estupendo para arrancar el sucio. Esa ropa que está muy sucia, tiene sucio muy pegado, es excelente este detergente en polvo. Vamos a estar agregando un buen poquito de agua, de los 3,5 litros que tenemos acá para toda nuestra preparación. La agregamos y vamos a estar removiendo para que se disuelva. Es mejor disolverlo aparte cada uno de nuestros ingredientes para que sea más fácil de integrarse a la mezcla. Removemos bien para que se disuelva. Agregamos otro poquito de agua y seguimos revolviendo hasta que se disuelva completamente. Revolvemos. Es bastante fácil de disolver con el agua caliente. Miren, ahí ya está disuelto. Vamos entonces a apartarlo y vamos a continuar disolviendo lo que es el jabón en barra, que lo habíamos puesto, ¿verdad?, a disolver un momento. Ahora vamos a removerlo hasta que los grumos que le hayan quedado se disuelvan. Removemos bien y mientras disolvemos esta parte, te recomendamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. También dale me gusta, comparte con amigos y familiares. Perfecto. Continuaremos con el siguiente ingrediente, que es una taza de jabón líquido de lavar. Pueden usar el de su preferencia. Este que estoy usando es excelente, tiene rico olor. Lo vamos a agregar para enriquecer aún más nuestra preparación. Agregamos esa taza y vamos a remover para que se mezcle perfectamente con los demás ingredientes. Revolvemos bien. Y mientras revolvemos, le enviamos un caluroso saludo a cada uno de nuestros suscriptores y cada persona que nos está viendo en este momento. Vamos a agregar también un poquito de color, porque el color que tiene está un poquito opaco. Simplemente es para que se vea bonito. No es obligatorio, es opcional. Echamos solamente una gotita porque este color pinta bastante o tiñe bastante, y para que no se nos pase de color le echamos solamente una gotita. Y miren cómo se puso el color. Está bastante bonito. Vamos a dejarlo en ese tono. Removemos bien para que se mezcle. Ahí está.
vamos a seguir con el siguiente ingrediente, que es nuestro detergente en polvo que teníamos disolviendo. Removemos un poquito por si hay grumos y vamos a ir agregando de a poquito. Agregamos de a poquito mientras vamos revolviendo para que se mezcle perfectamente. Revolvemos bien y mire inmediatamente cómo se ve la mezcla que va cuajando. Mire cómo se ve espesita. Se ve la diferencia inmediatamente cuando lo agregamos. Miren qué bien. Ha hecho bastante espuma también. Vamos a agregarle un poco más de agua de la que nos quedaba acá. Revolvemos. Revolvemos muy bien para que se disuelva. Miren cómo va. Ahora vamos a agregar por último, ya el último ingrediente que nos falta. Pero no se olviden de suscribirse, darle me gusta, de compartir. Y aquí está lo que es nuestro bicarbonato de sodio que lo teníamos disolviendo. Lo agregamos también y revolvemos bien. Revolvemos bien para que se mezcle. Miren cómo va, miren cómo se ve. Excelente. Vamos a echar un poquito más de agua porque está bien espesito. Y volvemos a remover para que se mezcle muy bien. Revolvemos. Comenta, deja tu comentario, dale me gusta, comparte, no dejes de compartir para que este video llegue aún más lejos y más personas puedan disfrutar de este video y otros más. Lo dejamos reposar unos minutos y miren mi gente, luego de unos cuantos minutos, cómo está nuestro detergente líquido de lavar. Miren qué hermosura de jabón. Ha quedado perfecto, está estupendo. Además huele súper rico, ya que el detergente que le echamos tenía muy buen olor. No es necesario agregarle ningún tipo de aroma. Miren qué cremoso. Miren qué cremosito quedó. Bastante espesito. Me gusta dejarlo así, que quede bien espesito. En el caso de que no le guste tan espeso, pueden agregarle un poquito más de agua. En mi caso lo voy a dejar así. Y miren qué bien quedó. Quedó muy bien y huele bastante rico. Ahora vamos a envasarlo. Vamos a estar envasando nuestra excelente preparación. Excelente para arrancar el sucio de nuestra ropa. Muy bien. Vamos a ir envasándolo en este frasco que tenemos acá, en este galoncito que teníamos por acá y lo hemos reutilizado. Vamos a irlo agregando acá toda la cantidad que hemos preparado. Déjenos saber en los comentarios qué le parece esta preparación, si le ha gustado. Miren mi gente, aquí tenemos 3,5 litros aproximadamente, ya ahí está. Vamos ahora a probar qué tal funciona. Aquí tenemos un envase con un poquito de agua. Vamos a estar usando este pañito para probar nuestra preparación. Vamos a humedecerlo y vamos a agregar un poco de la preparación que hicimos. Agregamos un poquito. La agregamos acá y vamos a ver qué tal funciona la preparación. Vamos a irlo lavando y miren inmediatamente la espuma que hace este detergente líquido. Ha quedado perfecto, miren cuánta espuma. Se siente como va dejando la pieza bastante limpia, la ropa. Excelente para lavar nuestra ropa, la va a dejar muy limpia y reluciente. Increíble. Estupenda preparación, les invito a que la preparen. Perfecto. Y si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale me gusta.